Hola, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. 1941 fue un año crucial en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas del Eje, lideradas por la Alemania nazi, intensificaron sus operaciones en Europa y el Mediterráneo, mientras la Unión Soviética y Estados Unidos entraban de lleno en el conflicto. En este vídeo te llevaré a través de los eventos más importantes de ese año: la invasión de Yugoslavia, Grecia y la isla de Creta, el papel de Hungría, Rumanía, Bulgaria y el devastador inicio de la Operación Barbarroja. Prepárate para un viaje por la historia que definió el curso de la guerra. Comencemos. En abril de 1941, la Alemania nazi, junto con Italia y Hungría, lanzó una ofensiva brutal contra Yugoslavia. El país, que había intentado mantenerse neutral, se encontraba en una posición estratégica clave en los Balcanes. Tras un golpe de Estado que derrocó al gobierno proalemán, Hitler decidió actuar rápidamente. Cuando las tropas del Eje invadieron Yugoslavia en abril de 1941, las tropas del Eje eran superiores en tanques y aviones a las tropas de Yugoslavia, y estaban más o menos igualados en soldados con las tropas de Yugoslavia. En lo que respecta a la marina, el ejército alemán tenía más submarinos y mejores barcos que el ejército yugoslavo. En 1459 el Imperio Otomano conquistó Serbia. Integrándola en sus dominios, Serbia existía como reino independiente desde el siglo IX. Durante los siglos siguientes, Serbia estuvo bajo dominio otomano, aunque hubo intentos de resistencia y levantamientos. Los serbios mantuvieron su identidad cultural y religiosa a través de la Iglesia Ortodoxa. En 1830, el Imperio Otomano reconoció a Serbia como un principado autónomo. En 1878, tras la guerra ruso-turca y el Congreso de Berlín, Serbia fue reconocida como un estado completamente independiente. En 1882, Serbia se convirtió en un reino bajo el rey Milán I. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip desencadenó la Primera Guerra Mundial. Serbia fue invadida por las fuerzas austrohúngaras, pero resistió ferozmente. Al final de la guerra, en 1918, Serbia lideró la formación del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que sería el futuro reino de Yugoslavia. En el siglo XIV, los territorios habitados por eslovenos fueron incorporados progresivamente al dominio de los Habsburgo. En 1867, tras el compromiso austrohúngaro, las tierras eslovenas quedaron en la mitad austríaca del Imperio Austrohúngaro. Eslovenia no tenía autonomía política y los eslovenos estaban integrados en el sistema administrativo austríaco. En 1918, con la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, el imperio colapsó. Las tierras eslovenas se unieron al recién formado reino de los serbios, croatas y eslovenos, que sería el futuro reino de Yugoslavia. El reino de Croacia existió entre los siglos X y XII. Croacia estuvo bajo el dominio del reino de Hungría desde el año 1102, tras la firma del Pacto de Unión, y permaneció vinculada a Hungría hasta la creación del Imperio Austrohúngaro en 1867. En 1526, tras la derrota húngara en la batalla de Mocas frente a los otomanos, los reinos de Hungría y Croacia se unieron a los dominios de los Habsburgo. Los croatas eligieron al archiduque Fernando I de Habsburgo como su rey, integrándose en el Imperio Habsburgo. En 1867, el compromiso austrohúngaro estableció el Imperio Austrohúngaro, dividiendo el imperio en dos mitades, Austria y Hungría. Croacia quedó en la mitad húngara del imperio como parte del reino de Croacia-Eslovenia, aunque con limitada autonomía. En 1918, con el colapso del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, Croacia dejó de estar vinculada a Hungría.
Ese mismo año Croacia se unió al recién formado reino de los serbios, croatas y eslovenos, el futuro reino de Yugoslavia. En lo que respecta a Montenegro, que también era parte de Yugoslavia, en el siglo IX el área formó parte del Principado de Doclea, un estado eslavo temprano que se considera el precursor de Montenegro. Durante los siglos siguientes el territorio fue influenciado por el Imperio Bizantino, el Reino de Serbia y el Reino de Hungría. En el siglo XIV Montenegro pasó a formar parte del Imperio Serbio, bajo el zar Esteban Dušan. Tras la desintegración del Imperio Serbio, la región de Montenegro se reorganizó como el Principado de Zeta. Durante esta época, Zeta sufrió la amenaza constante del Imperio Otomano, que comenzó a expandirse en los Balcanes. Aunque los otomanos intentaron controlar Montenegro, el terreno montañoso y la resistencia feroz de su población impidieron una ocupación total. A partir del siglo XVII, los príncipes obispos que combinaron poder político y religioso lideraron Montenegro. Bajo la dinastía Petrovich-Neljos, Montenegro logró consolidarse como un estado teocrático y resistir los ataques otomanos. Montenegro se convirtió en un símbolo de resistencia frente al Imperio Otomano. En 1878, tras el Congreso de Berlín, Montenegro fue reconocido como un estado independiente por las potencias europeas. El príncipe Nicolás I lideró la modernización del país y lo convirtió en un reino en 1910. Durante la Primera Guerra Mundial, Montenegro luchó del lado de los aliados. En 1916 fue ocupado por las fuerzas austrohúngaras, pero la resistencia montenegrina continuó. En 1918, tras finalizar la guerra, Montenegro fue incorporado al reino de los serbios, croatas y eslovenos, el futuro reino de Yugoslavia, perdiendo su independencia. En lo que respecta a Bosnia, que también formaba parte de Yugoslavia, existía como reino desde el siglo XII, pero en 1463 el Imperio Otomano conquistó Bosnia. Bosnia se convirtió en una provincia otomana, adoptando muchas características culturales y religiosas otomanas. Durante el dominio otomano, Bosnia experimentó estabilidad, pero también enfrentó revueltas locales y presiones económicas. En 1878, tras el Congreso de Berlín, Bosnia y Herzegovina fue ocupada por el Imperio Austrohúngaro, aunque formalmente seguía siendo parte del Imperio Otomano. En 1908 el Imperio Austrohúngaro anexó oficialmente Bosnia, integrándola completamente en su territorio. Durante este periodo, Bosnia experimentó modernización, pero las tensiones étnicas y nacionales crecieron. En 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, cometido por un nacionalista serbio, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Tras el colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918, Bosnia pasó a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que sería el futuro reino de Yugoslavia. En el siglo VIII a.C., el reino de Macedonia surgió como una pequeña monarquía en el norte de la península balcánica. Su población estaba influenciada por tribus tracias e ilirias y mantuvo estrechos vínculos culturales con el mundo griego. Filipo II convirtió a Macedonia en una potencia militar y política dominante. Reformó el ejército creando la famosa Falange Macedonia y sometió a las ciudades-estado griegas. Fundó la Liga de Corinto, que unió a la mayoría de los estados griegos bajo su control. Hijo de Filipo II, Alejandro Magno conquistó el imperio persa y expandió el dominio macedonio desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso la India. Su muerte en el año 323 a.C. dejó un vasto imperio fragmentado, dividido entre sus generales. Macedonia continuó siendo una potencia en Grecia, pero fue
gradualmente debilitada por conflictos internos y guerras externas. En el año 168 a.C., Macedonia fue conquistada por la República Romana tras la batalla de Pydna. Se convirtió en una provincia romana clave debido a su posición estratégica. Macedonia formó parte del Imperio Bizantino tras la división del Imperio Romano. La región se convirtió en un importante cruce comercial y cultural. Durante los siglos VI y VII después de Cristo, tribus eslavas y búlgaras se asentaron en la región. Hubo conflictos constantes entre el Imperio Bizantino y el primer Imperio búlgaro por el control de Macedonia. Tras la caída de Constantinopla, Macedonia quedó bajo el dominio otomano durante casi 5 siglos. Se convirtió en una provincia estratégica para el Imperio otomano. El siglo XIX trajo movimientos nacionalistas en los Balcanes, incluidos levantamientos en Macedonia. Las potencias balcánicas, Grecia, Serbia y Bulgaria, aspiraban a controlar la región. Macedonia fue dividida entre Grecia, Serbia y Bulgaria tras la derrota otomana en las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913. La parte norte de Macedonia fue entregada a Serbia, la parte sur a Grecia y una pequeña parte de Macedonia fue entregada a Bulgaria. Durante la Primera Guerra Mundial, Macedonia fue escenario de importantes batallas entre las potencias aliadas y las potencias centrales. Cuando se formó el nuevo Estado de Yugoslavia en 1918, Macedonia del Norte pasó a formar parte de él. El 6 de abril de 1941, la Luftwaffe bombardeó Belgrado sin piedad, dejando alrededor de 17.000 muertos, según estimaciones históricas. En tan solo 11 días, las fuerzas del Eje ocuparon el país. Yugoslavia fue desmembrada. Croacia se independizó de Yugoslavia y se convirtió en un estado títere de la Alemania nazi, mientras que otras regiones fueron repartidas entre Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria. La resistencia partisana, liderada por Josip Broz Tito, surgiría más tarde como una fuerza clave en la lucha contra la ocupación. No solo desestabilizó las posiciones del Eje en los Balcanes mediante sabotajes y ataques a líneas de suministro, sino que también forzó a las fuerzas alemanas a mantener tropas considerables en la región, restando recursos que podían haber sido desplegados en otros frentes. Tras asegurar Yugoslavia, Hitler dirigió su atención hacia Grecia, donde las tropas italianas habían fracasado en su intento de invasión en 1940. El 6 de abril de 1941, simultáneamente a la invasión de Yugoslavia, las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Marita. Con el apoyo de Bulgaria, avanzaron rápidamente a través de Macedonia y Tracia. A pesar de la valiente resistencia griega y británica, las fuerzas alemanas tomaron Atenas el 27 de abril. En la batalla de Grecia, las tropas del Eje fueron muy superiores en soldados, tanques y aviones, por el hecho de que Gran Bretaña envió pocos soldados, tanques y aviones a Grecia. Participaron pocos barcos y submarinos en esta batalla, ya que la batalla de Grecia fue principalmente terrestre. Pero la batalla no había terminado. En mayo, las fuerzas del Eje lanzaron un ataque aerotransportado sobre la isla de Creta, conocida como la Operación Mercurio. Aunque las tropas aliadas y la resistencia cretense infligieron graves bajas a los alemanes, la isla cayó el 1 de junio. Sin embargo, las enormes pérdidas hicieron que Hitler abandonara futuras operaciones aerotransportadas. Desde el punto de vista estratégico, la batalla mostró tanto el valor del control aéreo como las limitaciones de operaciones exclusivamente aerotransportadas, debilitando significativamente el potencial ofensivo alemán en el Mediterráneo. En la batalla de Creta los aliados tenían más soldados que las tropas del Eje, pero las tropas del Eje emplearon muchos más aviones que los aliados en esta batalla. Ninguno de los dos bandos utilizó tanques en esta batalla.
Los barcos y submarinos de ambos bandos apenas intervinieron en la batalla. En 1941, 3 países clave de Europa del Este se unieron formalmente al eje: Hungría, Rumanía y Bulgaria. Hungría, bajo el liderazgo de Miklos Horthy, se había alineado con Alemania desde antes del conflicto. Participó en la invasión de Yugoslavia y proporcionó tropas para la Operación Barbarroja. Hungría existía como reino independiente desde el siglo XI, pero en el año 1526 Hungría fue conquistada por el Imperio Otomano y perdió su independencia. En 1686 los Habsburgo expulsaron a los otomanos de Hungría y restauraron el reino de Hungría bajo su control. Aunque formalmente el reino de Hungría estaba subordinado al Imperio Habsburgo, es decir, al Sacro Imperio Romano Germánico, y no era plenamente independiente. En 1804, tras la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, Hungría pasó a formar parte del Imperio Austríaco. En 1848 Hungría se levantó en armas contra el control austríaco, en una revolución nacionalista. Aunque inicialmente tuvo éxito, la intervención de Rusia ayudó a Austria a sofocar el levantamiento. En 1867 el compromiso austrohúngaro estableció la monarquía dual de Austria y Hungría. Así nacía en 1867 el Imperio Austrohúngaro. Hungría obtuvo una gran autonomía dentro del imperio, con su propio gobierno y parlamento, pero compartiendo monarca y política exterior con Austria. Este periodo marcó un resurgimiento de la identidad nacional húngara y su desarrollo económico. Tras la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial en 1918, Hungría se convirtió en un estado independiente por primera vez desde el siglo XVI. Sin embargo, el Tratado de Trianon de 1920 redujo significativamente el territorio de Hungría, que perdió más del 70% de sus tierras y población. Esto dejó una profunda marca en la historia y la identidad húngara. Rumanía, gobernada por los Antonescu, también se convirtió en un aliado clave de Hitler. Motivada por el deseo de recuperar territorios perdidos ante la Unión Soviética, Rumanía aportó una gran cantidad de tropas y recursos petroleros. Rumanía pertenecía al Imperio Otomano desde el siglo XV. Durante la guerra ruso-turca entre 1877 y 1878, Rumanía luchó junto a Rusia contra el Imperio Otomano. Con el Tratado de Berlín de 1878, el Imperio Otomano reconoció oficialmente la independencia de Rumanía. Rumanía se convirtió en un estado soberano, aunque todavía no incluía Transilvania ni otras regiones históricas. En 1881 Rumanía se proclamó como reino bajo el liderazgo de Carlos I de Rumanía. Aunque Rumanía estaba oficialmente aliada con las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia desde 1883, decidió permanecer neutral cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. La razón fue que su objetivo territorial principal, Transilvania, estaba en manos del Imperio Austrohúngaro, uno de sus aliados nominales. En 1916 Rumanía firmó un acuerdo secreto con la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, garantizando que si entraba en guerra del lado aliado se le concedería Transilvania y otros territorios habitados por rumanos al final de la guerra. El 27 de agosto de 1916 Rumanía declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro e inició una ofensiva para ocupar Transilvania. Sin embargo, la entrada en la guerra fue arriesgada, ya que Rumanía estaba rodeada de enemigos potenciales: el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. En diciembre de 1916, las potencias centrales ocuparon la capital Bucarest y gran parte del territorio rumano, dejando a Rumanía en una situación crítica. A pesar de las derrotas, el gobierno y el ejército rumanos se retiraron al noreste, en la región de Moldavia, donde lograron reorganizarse con apoyo de Rusia.
En 1917 las fuerzas rumanas defendieron con éxito sus posiciones en Moldavia en batallas como Marașești y Autuz, lo que impidió la ocupación total del país. En 1917 la salida de Rusia de la guerra tras la revolución bolchevique dejó a Rumanía aislada. En marzo de 1918 Rumanía se vio obligada a firmar el Tratado de Bucarest con las potencias centrales, cediendo territorio y aceptando condiciones desfavorables. En noviembre de 1918, tras el colapso de las potencias centrales, Rumanía reingresó en la guerra del lado de los aliados. Al final de la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz le otorgaron a Rumanía grandes expansiones territoriales. Transilvania y Bonato, cedidas por el Imperio Austrohúngaro, pasaron a ser de Rumanía. Besarabia, cedida por Rusia, aprovechando el caos de la revolución bolchevique, también fue cedida a Rumanía tras la Primera Guerra Mundial. Bucovina, que pertenecía al Imperio Austríaco, también pasó a formar parte de Rumanía tras la Primera Guerra Mundial. Estas anexiones marcaron la creación de la Gran Rumanía, que alcanzó su mayor extensión territorial y poblacional en la historia tras la Primera Guerra Mundial. Bulgaria, aunque inicialmente reacia, se unió al Eje en marzo de 1941. Aunque no participó directamente en la Operación Barbarroja, permitió el paso de tropas alemanas durante las campañas en Grecia y Yugoslavia. En 1908 Bulgaria declaró oficialmente su independencia completa del Imperio Otomano, al que pertenecía desde el año 1396, proclamándose como el Reino de Bulgaria bajo el zar Fernando I. Durante las guerras balcánicas entre 1912 y 1913 y las dos guerras mundiales, Bulgaria participó activamente para expandir su territorio, aunque a menudo sufrió pérdidas territoriales. Bulgaria desempeñó un papel destacado en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, siendo un miembro clave de las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. La participación de Bulgaria en la Primera Guerra Mundial estuvo motivada por el deseo de recuperar territorios perdidos en las guerras balcánicas. Aunque logró éxitos iniciales, la derrota de las potencias centrales y el colapso de su frente en 1918 llevaron a una derrota amarga y severas pérdidas territoriales y económicas. Esto marcó profundamente el rumbo del país en el periodo de entreguerras. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. Más de 3 millones de soldados del Eje cruzaron la frontera hacia la Unión Soviética. En su avance enfrentaron complejos desafíos logísticos como el mal estado de las carreteras y la falta de suministros adecuados. El objetivo era claro: destruir el comunismo, conquistar vastos territorios y obtener recursos vitales como el petróleo del Cáucaso. En junio de 1941, cuando las tropas del Eje invadieron la Unión Soviética, las fuerzas del Eje tenían menos soldados, tanques y aviones en comparación con la Unión Soviética. En lo que respecta a la marina, los soviéticos tenían más barcos y submarinos que los alemanes. La ofensiva del Eje en la Unión Soviética se dividió en 3 frentes. El Grupo de Ejércitos Norte avanzó hacia Leningrado, el Grupo de Ejércitos Centro hacia Moscú y el Grupo de Ejércitos Sur hacia Ucrania. A pesar de las victorias iniciales, el avance del Eje se ralentizó debido a la feroz resistencia soviética, problemas de comunicación y suministro y la llegada del invicto invierno ruso. Las temperaturas extremas congelaron el equipo y desmoralizaron a las tropas alemanas, mientras que el Ejército Rojo aprovechaba el terreno y las condiciones climáticas para lanzar contraofensivas efectivas. La batalla por Moscú en diciembre de 1941 marcó el primer gran fracaso de Hitler en el frente oriental.
El 7 de diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor sacudió al mundo. Este acto provocó la declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón. Esta incorporación significó un cambio crucial, ya que Estados Unidos aportó recursos industriales masivos, tecnología avanzada y tropas frescas que fortalecieron el frente aliado en Europa, acelerando la resistencia contra el dominio del eje. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, formalizando la entrada del país norteamericano en el conflicto europeo. La participación de Estados Unidos cambiaría radicalmente el curso de la guerra, proporcionando recursos industriales cruciales y apoyo logístico que fueron decisivos en campañas como la Operación Overlord en 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía para liberar Francia. 1941 fue un año de expansiones, traiciones, cambios drásticos en la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Yugoslavia, Grecia y la isla de Creta consolidó temporalmente el dominio del eje en Europa. La entrada de Hungría, Rumanía y Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial reforzó el poder de Hitler. Pero la invasión de la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos en la guerra marcaron el inicio del declive del eje. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo.